Comentario Mateo capítulos 11 y 12. Hemos llegado a un punto crucial en el ministerio de Cristo. Según Mateo lo presenta, ya la revelación del Rey está completa. Capítulos 1 al 10. Ahora la rebelión en contra del Rey empieza a aparecer. Capítulos 11 al 13. En esta sección los judíos se rebelan en contra de cada revelación que Cristo dio de sí mismo. Él fue anunciado por Juan, permitieron que Juan fuera arrestado. Capítulo 11, versículo 1 al 19. Realizó muchos milagros, las ciudades rehusaron arrepentirse. Capítulo 10, versículos 20 al 30. Él anunció sus principios, discutieron con él sobre eso. Capítulo 12, versículo 1 al 21. Él reveló su persona, dijeron que él obraba con Satanás. Capítulo 12, versículo 22 al 50. El resultado, por supuesto, es que Jesús se alejó de la nación. Capítulos 14 al 20. Y mira hacia la cruz. Lo que empezó como rebelión, más tarde se convirtió en abierto rechazo. Explicación respecto a Juan el Bautista. Capítulo 11, versículo 1 al 19. La petición, versículos 1 al 3. Juan ya llevaba mucho tiempo en prisión. Porque dudó Juan de la grandeza de Cristo cuando el Espíritu ya había dicho quién era Cristo. Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. La respuesta está en la palabra a otro. En la pregunta de Juan, ¿o esperaremos a otro? Versículo 3. En el griego hay dos palabras para decir otro. Una significa otro de la misma clase, como cuando Jesús dijo, y os daré otro consolador. Juan 14, 16. La palabra que se usa en 11.3 es otro de diferente clase. Juan anunció la venida del Rey y prometió un tiempo de juicio y purga. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 12. Sin embargo, el ministerio de Jesús era de misericordia. Juan preguntó, ¿eres tú el Mesías o esperaremos a otro de una clase diferente, uno que purgará la nación y juzgará el pecado? Sin duda que los largos meses en prisión le redujeron la visión a Juan, parecido a Elías del Antiguo Testamento, en cuyo espíritu vino Juan. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 1 al 4. La respuesta, versículos 4 al 6. Jesús con ternura afirma y estimula la fe de sus siervos. Si usted compara esto con Lucas capítulo 7, versículo 18, mira que los discípulos de Juan le dieron informes del ministerio de sanidad de Jesús. Por eso es que Jesús dijo, ir y hacer saber a Juan. Versículo 4. En otras palabras, Jesús estaba reasegurándole a Jesús que él era el Rey, porque estaba realizando los mismos milagros que las Escrituras decían que realizaría. Véase Isaías capítulo 35 y 61. No tropieces por mí, le dijo Jesús a Juan, refiriéndose probablemente a Isaías capítulo 8, versículo 14 al 15. Cristo usó la palabra para animar a Juan, una buena lección para nosotros en tiempos de duda y desaliento. El reconocimiento, versículos 7 al 15. Qué tremendo reconocimiento Cristo le dio a Juan. Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento hasta Cristo, debido a que solamente anunció el reino no es tan grande como la persona más humilde en el reino. Versículo 11. La reprensión. Versículos 16 al 19. Cristo reprendió a la gente de esa generación por su infantilismo. Nada les complacía. Juan y Jesús eran contrastes en sus vidas y ministerio. Y sin embargo ninguno pudo satisfacer a la multitud
infantil. Hay una diferencia entre ser infantil y ser como un niño. En los versículos 25 y 26 Jesús dice que únicamente los que son como un niño que podrán entender su palabra. El mundo de hoy es como chiquillos malcriados que exigen siempre entretenimiento y algo nuevo, como en muchas iglesias evangélicas. No usan tomar con seriedad la vida o la muerte. Condenación de las ciudades. Versículo 20 al 24. Esta es la primera ocasión que encontramos a Jesús pronunciando palabras de condenación. Había hecho muchas obras poderosas, asimismo sus discípulos. Sin embargo, las ciudades le rechazaron. Capernaum había sido especialmente bendecida, puesto que fue el cuartel de Jesús durante la primera parte de su ministerio. Véase Mateo capítulo 8 versículos 5 al 17, capítulo 9 versículo 1, donde la luz brilla más intensa, la gente tiene mayor responsabilidad. Habrá grados de juicio de acuerdo a la cantidad de luz que tuvo la persona. Es algo serio conocer la verdad y alejarse de ella. Invitación al cargado. Capítulo 11, versículo 25 al 30. Este es un momento crucial en el ministerio de Jesús. La rebelión contra el rey ya se ha establecido y culminará en rechazo abierto. Cristo se vuelve a su Padre y le alaba. Qué ejemplo para nosotros cuando enfrentamos tiempos de dificultad. La voluntad del Padre debe gobernar siempre nuestras vidas. Dios pasó por alto a los fariseos y escribas sabios y prudentes y escogió para la salvación a la gente sencilla y común pero creyente. Véase 1 Corintios capítulo 1. No podemos explicar el misterio de la voluntad del Padre, pero podemos adorarle y obedecerle. La invitación de Cristo aquí es para que todos vengan a Él. Deja de ser un mensaje limitado a los judíos, como lo fue anteriormente. Cristo ahora abre la puerta a todo el que cree y quiere venir y tomar su yugo. Los fariseos colocaron muchas cargas sobre la gente y su religión no les dio ni descanso ni paz. Ninguna religión humana puede dar paz al corazón. Cristo ofrece un yugo que es fácil en contraste con el opresivo y demoledor yugo de la ley. Hechos capítulo 15 versículo 10. Note el doble uso de la palabra descanso. Yo os haré descansar. Este es el descanso de la paz con Dios que viene de la salvación. Hallaréis descanso. Esta es la paz de Dios que viene con la entrega. Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 9. Estar uncido al yugo de Cristo es la bendición más grande posible. Comentario Mateo capítulo 12. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Compare con Marcos capítulo 2 versículo 26 al 28, Lucas capítulo 6 versículo 1 al 5. Veamos versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. 2. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. 5. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. 7. Y si supiese qué sacrificio, qué significa
misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Estas discusiones o disputas entre Jesús y los religiosos es para enseñarnos algo. En primer lugar, es verdad que los discípulos de Jesús estaban quebrantando o desobedeciendo el mandamiento del día de reposo, sábado. Jesús no lo niega, pero el primero da los ejemplos de cómo en el Antiguo Testamento había ejemplos de personas que sí les fue permitido no guardar el día de reposo. Ejemplo, los sacerdotes que ministraban en el día de reposo o día sábado. La pregunta es, ¿quién tiene derecho a permitir que no se obedezca el día de reposo? Dios. Por eso Jesús dijo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, queriendo decir que Él es Dios y por lo tanto podía autorizar no guardar el día de reposo a sus discípulos y a nosotros. Él también les dijo, si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. La palabra inocentes implica sin culpa. Si Dios da autorización de no guardar el sábado, entonces somos inocentes y sin culpa. Por lo tanto, Jesús quiere enseñarnos dos cosas. 1. Él es Dios encarnado. 2. El día de reposo ya no necesitamos guardarlo. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto es el pacto de la gracia, es decir, el pacto de perdón de pecados y la salvación de la condenación. Sugiero anotar esto. Y el sábado representa el antiguo pacto de la ley. ¿Y cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? Que la ley condena. El que no guardaba el día de reposo debía morir. La ley es para señalar al culpable, no para perdón o salvación. En cambio, el pacto que nos propone Jesús sí nos da perdón y salvación, solamente poniendo nuestra fe en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Por eso en la ley también hay sacrificios expiatorios, para mostrarnos el sacrificio expiatorio de Jesucristo. El hombre de la mano seca, compare con Marcos capítulo 3 versículos 1 a 6, Lucas capítulo 6 versículos 6 al 11. Versículo 9, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? 11. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Acá vemos reiterado el concepto de gracia y misericordia, y que Jesús es Dios quien da esa misericordia y otorga el perdón de pecados, haciendo inocente al que cree en Él y en su sacrificio en la cruz. Porque lo más importante de la ley eran los sacrificios expiatorios, para declarar inocente a las personas. Pero hemos visto en el Antiguo Testamento que los judíos profanaban constantemente ese pacto, porque para el hombre es imposible cumplir la ley y no pecar. Por eso Jesús tuvo que sacrificarse a sí mismo. Compare con Levíticos capítulo 17 versículo 11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Lucas capítulo 18 versículo 27 dice, Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Romanos capítulo 8 versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne.
Estos versículos dicen que Cristo murió porque no podemos guardar la ley, es decir, porque somos pecadores. El siervo escogido. Versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. 16. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Versículo 19. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. 20. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Acá Jesús le dice a la gente que no lo descubriesen, es decir, no dijesen lo que él hacía. ¿Por qué? Porque no quería contender con los fariseos. Pero los fariseos lo buscaban para contender y Jesús siempre les respondía sabiamente y con la verdad. Lo mismo nosotros, no debemos de buscar contender, pero cuando sea necesario responder, hacerlo con sabiduría y con la verdad. Comparemos con Salmos 120, versículo 7. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Siempre habrá gente que quiera contender o buscar llevarnos a los problemas. Lea Judas 1, versículo 3. Falsas doctrinas y falsos maestros. Comparar con 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 al 17. Versículo 3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra contender ardientemente también indicaría con insistencia. Salmos 119, capítulo 42 y 43 dice: 42. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. La caña cascada es una caña que parece frágil con el viento, pero que puede resistir. Nosotros somos la caña cascada que el Señor cuidará y no permitirá que se quiebre con las pruebas y aflicciones de la vida. El pábilo es una antorcha, es la luz que Jesús nos da y no se apagará. Nosotros, los cristianos, también somos luz del Señor en este mundo de tinieblas, y Él no apagará la luz que nos da hasta que todo termine y venga el día del juicio final. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Compare con Marcos capítulo 3, versículos 20 al 30, Lucas capítulo 11, versículos 14 al 23. Versículo 22 dice: Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado Ellos les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre,
le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. 33. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Acá vemos como los religiosos blasfemaban de Dios y Jesús dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Para entender eso hay que ver la última parte, dice, por sus frutos los conoceréis. Es decir, podemos conocer a las personas o sus iglesias que no son salvas, aunque aparentemente no blasfemen. Ya hemos visto algunas cosas que muchas iglesias hacen que son herejías y donde usurpan el nombre de Dios y su autoridad. Veamos un versículo, Hebreos capítulo 10, versículo 29. Dice: ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Acá vemos cómo los religiosos menosprecian la sangre derramada de Jesús, afrentando al Espíritu de la gracia, es decir, rechazando el sacrificio de Jesús en la cruz, y por consiguiente no pueden ser perdonados. Recuerde que Jesús dirá a muchos que usurpan su nombre y los dones del Espíritu Santo que serán condenados, y Jesús mismo les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad.